empiezo a grabar, empiezo a compartir pantalla y me voy pues con esta parte de la parte teórica, ¿vale? Entonces, el tema que viene, por favor apáguenme los micrófonos. Entonces, el tema que viene se llama movimiento parabólico de caída libre o movimiento parabólico, ¿vale? Les voy a comentar sobre las características de este movimiento y vamos a ir explicando algunas situaciones respecto a este movimiento. Lo primero que voy a hacer es que voy a hacer un plano, ¿ok? Y les quiero comentar que los objetos, como su nombre lo indica, describen una parábola, ¿ok? Describen una parábola, o sea, describen un componente que es más o menos así. Esto más o menos sería una parábola, con el respeto que ustedes se merecen de que saben que estoy utilizando el mouse de mi computadora. Eso es una parábola. Esto es una parábola, ¿ok? Esto es una parábola. Esto también es una parábola. Entonces, en el movimiento parabólico, los objetos describen una parábola, pero una parábola de estas características. De esta característica, ¿ok? Aquí el objeto es arrojado, el objeto siempre es arrojado y viaja, entonces su movimiento describe una figura parabólica, ¿vale? Entonces, la primera premisa es que los objetos van a describir una parábola. El segundo aspecto a tener en cuenta dentro del movimiento parabólico de caída libre es que todo objeto que describe un movimiento parabólico va a ser influenciado por la gravedad, ¿ok? Va a ser influenciado por la gravedad. Aquí este objeto va a ir en contra de la gravedad, ¿cierto? Va a ir en contra de la gravedad y cuando llegue por aquí a su punto de elevación máxima, a su H máximo, H max, cuando llega a la altura máxima, sencillamente ahí la gravedad le dice, oye, tú ya no puedes contra mí, tienes que empezar a caer. Entonces, aquí va luchando en contra de la aceleración de la gravedad y aquí, como el hombre antidemencia que les expliqué hace unos días, entonces aquí va cayendo conforme la gravedad le dice, te gané y ahora te vas para abajo, ¿ok? Entonces, todo objeto que describa un movimiento parabólico va a estar influenciado por la gravedad. Ok, el movimiento, vamos con nuestra tercera premisa. El movimiento parabólico de caída libre está conformado por dos movimientos. Uno horizontal uniforme y uno vertical que por estar influenciado por la gravedad no será uniforme. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo primero que les quiero decir es que el movimiento horizontal, y aquí voy a cambiar de color, vamos a colocar el rojo, el movimiento horizontal que empieza aquí, que empieza acá, ¿cierto? Va a ser un movimiento, aquí dice algo muy importante, uniforme. Si yo digo un movimiento uniforme, ¿a qué variable estoy haciendo referencia? ¿A qué variable? Cuando hablo que el movimiento horizontal es uniforme, ¿a qué variable? La gravedad, profe. A la gravedad no, porque... A la velocidad. Gracias. Velocidad. A la velocidad. Muy bien. Y si hablo que la velocidad es uniforme, ¿qué quiere decir? ¿Que hay variación o no hay variación de la velocidad? Sí, profe. Sí. Cuando digo es
uniforme, oído, uniforme es que hay. No va a variar. No varía, no varía, o sea, no hay delta de B. Y si no hay un delta de B, si no hay un cambio en la velocidad, ojo, estoy hablando de lo horizontal. Ojo, estoy hablando, miren lo que dice acá. Horizontal. Estoy diciendo que el movimiento parabólico de calidad libre está conformado por dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Entonces, hablando del horizontal, y digo que el horizontal es uniforme, cuando hablo de uniforme estoy hablando de la velocidad. Si yo tengo una velocidad uniforme, significa que no hay un delta en la velocidad, o sea, no hay un cambio. Y si no hay cambio en la velocidad, ¿qué significa? ¿Que hay aceleración o que no hay aceleración? Que no hay, profe. No hay aceleración. Entonces, este movimiento no tiene aceleración, el movimiento horizontal no tiene aceleración. Dentro de la caída libre, repito, tenemos dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Entonces, el horizontal no tiene cambio en la velocidad, por tanto no tiene aceleración. Pero el movimiento parabólico también está influenciado por un movimiento vertical, un movimiento vertical. Y este movimiento vertical está influenciado por la gravedad. Si está influenciado por la gravedad, no va a ser uniforme, porque cuando el cuerpo sube, va a tener ¿qué? Una desaceleración o una aceleración. Una aceleración. Cuando el cuerpo sube, está, Gabriel. Sube una desaceleración. Una desaceleración, profe. Claro, Gabriel, pero ¿por qué? Si yo agarro mi celular, Gabriel, si yo agarro mi celular y lo tiro hacia arriba, sencillamente la fuerza con la que yo estoy lanzando el celular, llega un momento en el que no logra vencer la fuerza de gravedad. Recuerden, fuerza de gravedad es masa del celular más la aceleración de la gravedad que lo empuja hacia abajo. Entonces, cuando yo lo arrojo, él está desacelerando. Desde que sale está desacelerando porque está luchando contra la aceleración de la gravedad. Cuando él llega a una altura máxima, porque va a haber un momento en el que llega a una altura máxima, eso lo estudiamos en movimiento en caída libre. Entonces, llega... No te entendí. No me entiendas, tranquilo. Llega a su punto máximo, y ahí empieza a acelerar o desacelerar. Cuando cae. Cuando cae, empieza a acelerar. Muy bien. Cuando cae, empieza a acelerar, y cuando lo aviento hacia arriba, está desacelerando desde que sale. Entonces, en el movimiento horizontal no tengo aceleración, la velocidad va a ser constante. Pero en la componente vertical sí va a haber un cambio en la velocidad, por tanto va a haber aceleración. Eso necesito que quede claro. Voy a tener dos movimientos, uno horizontal y otro vertical. El horizontal no va a estar influenciado por la gravedad, mientras que el vertical sí va a estar influenciado por la gravedad. Será de vital importancia el ángulo que forma el movimiento del objeto con su trayectoria respecto a la horizontal. Este ángulo que se va a formar acá, muchachos. A ver, voy a ir borrando esto. Denme un segundito. Voy a ir borrando esto. Este ángulo, ya va, un momentico. Por favor, cierren los micrófonos. Perfecto. Este ángulo de acá va a ser muy importante. Este ángulo que se forma respecto a la horizontal, y lo voy a llamar el ángulo teta. El ángulo teta. Este ángulo va a ser muy importante porque la inclinación de este ángulo va a determinar el desplazamiento
horizontal, la distancia horizontal, ¿vale? Bueno, la distancia, porque cuando hablo de distancia hablo de horizontal y cuando hablo de altura hablo de vertical. Entonces, este ángulo me va a depender tanto la altura como la distancia que el cuerpo recorra desde el punto A, donde es arrojado, hasta el punto B, donde va a caer el objeto. Entonces, esta inclinación va a ser muy determinante, ¿ok? Y en la horizontal, por ser un movimiento uniforme, perfecto. Entonces, si hablamos, oído al tambor lo que voy a decir. Si hablo de que la horizontal es un movimiento uniforme, ¿cierto? Si es movimiento, tengo tiempo y tengo desplazamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mido la velocidad? La velocidad, ¿cómo la mido en un movimiento no acelerado? En un movimiento que no tiene aceleración, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí o no? Sí, profe. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es distancia sobre tiempo. Pero aquí no vamos a hablar de velocidad así solamente, sino velocidad inicial en X. ¿Y qué va a ser la velocidad inicial en X? ¿Y qué va a ser principalmente la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y? Va a ser la velocidad inicial en X, va a ser la velocidad inicial que yo tenga en el ejercicio, porque para que este cuerpo o este objeto haga este recorrido, debe tener una velocidad inicial. Él debe ser arrojado y va a tener una velocidad inicial. Entonces, para que el cuerpo me haga este recorrido, debe tener una velocidad inicial, pero en X va a ser la velocidad inicial por el coseno de este ángulo teta. Por eso dije que este ángulo teta era de vital importancia. Entonces, cuando yo esté hablando de velocidad inicial, ¿vale? Siempre voy a tener la aclaratoria si es velocidad inicial en X o en Y. Si es velocidad inicial en X, voy a hallar distancia. Si es velocidad inicial en Y, voy a hablar de altura. Voy a buscar la altura, que también es una distancia. Entonces, hijos, voy a tener que la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo teta. Puse este signo lo puse porque no tenía en el teclado para colocar el símbolo del ángulo teta, ¿vale? Y la velocidad inicial en Y, que me sirve para calcular la altura, va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo. O sea, voy a tener siempre una velocidad inicial común para los dos movimientos. Voy a tener una velocidad inicial común para los dos movimientos, pero en X voy a calcular distancia y voy a utilizar el coseno del ángulo. Y en Y voy a utilizar el seno del ángulo para evaluar alturas. ¿Eso queda claro? ¿Eso queda claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, de todas maneras, voy a repetir. Voy a tener una sola velocidad inicial. Una sola velocidad inicial. Supongamos que aquí todos fuimos niños y por lo menos yo en los países donde viví, Colombia, Venezuela, etcétera, yo utilizaba una cauchera. Nunca me gustó matar a pájaros. Nunca me gustó matar a ningún animal. Pero sí, por ejemplo, bajaba, qué sé yo, aguacates, mangos con una cauchera. Cuando tú tienes la cauchera así y tú apuntas al objetivo, y cuando tú apuntas al objetivo, tú lo que estás haciendo es cambiando este ángulo. Tú estás cambiando este ángulo. Cuando tú haces así, tú lo que estás es cambiando el ángulo. ¿Ok? Entonces, la velocidad inicial va a ser la misma para los dos movimientos. Para el movimiento horizontal y para el movimiento vertical vamos a tener la misma velocidad, ¿vale? Pero para evaluar la velocidad inicial en X vamos a utilizar el
coseno del ángulo teta. Y para evaluar la velocidad inicial en Y, vamos a evaluar la velocidad inicial en Y, que va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo teta, ¿vale? La primera me sirve para la distancia y la segunda me sirve para la altura. Repito, las dos son distancias, pero cuando hablo de distancia, hablo de la distancia horizontal, ¿ok? Y cuando hablo de altura, hablo de la distancia vertical. Muy bien, muchachos. ¿Cuáles son las variables que vamos a encontrar en este tema? En este tema vamos a encontrar las siguientes variables. Velocidad final, ya hablé de la velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Vamos a tener velocidad final en Y. Vamos a tener velocidad final, acá me equivoqué, acá es velocidad final, porque aquí ya les hablé de velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Voy a tener velocidad final en Y, velocidad final en X. Obviamente la gravedad, que en el planeta Tierra ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a tener el tiempo, vamos a tener la altura, y aquí se me olvidó colocar que vamos a tener también la distancia. ¿Ok? Vamos a tener también la distancia. ¿Ustedes han escuchado, muchachos, el término la catapulta? ¿Lo han escuchado? Sí, profe. ¿Qué era una catapulta? ¿Qué era una catapulta? ¿Qué era una catapulta? Un instrumento como, digamos, en forma de cauchera que se hace vulgarmente, pero más grande para lanzar lo que es Fue objetos un más grandes. arma, fue un Sí. arma, escúchenme, fue un arma que utilizaron los romanos. Les dio mucha ventaja en el campo de batalla las catapultas. Y la catapulta no era más que como si ustedes tuvieran esto. Ustedes están viendo mi brazo. Entonces, aquí había un sistema que hacía que esto se retrajera. Prum, 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 acá. Y cuando lo soltaban, esto salía disparado. Pero ellos debían calcular la distancia. Supongamos. Eso era, profe, era como en forma de una carroza, así más o menos. Correcto, correcto, correcto. Entonces los romanos estaban en el punto A y tenían, ojo, ellos no podían estar moviendo para aquí, para allá, hasta acá. No, ellos ya sabían en qué lugar colocaban la catapulta para poder hacer que las rocas con las que llenaban la catapulta, ¿cierto?, impactaran en el punto B. Entonces, ellos tenían muy bien estudiados todo esto que nosotros estamos analizando, y ellos lo único que hacían era modificar el ángulo. Al modificar el ángulo, ellos hacían, por ejemplo, si B estaba aquí muy cerca, ellos hacían que el ángulo de la catapulta fuera muy inclinado. Entonces, al hacer muy inclinado, hacía esto, y caía acá. Si por el contrario el objeto estaba muy lejos, entonces disminuían el ángulo, y el movimiento que se iba describiendo era más o menos así. Y lo tenían tan claro que la mayoría de veces acertaban al punto B en el primer disparo. ¿Ok? Y por eso los romanos fueron el imperio. Ojo, la catapulta fue uno de los instrumentos que más influenció en que el imperio romano fuera uno de los imperios, no uno de los imperios, discúlpenme, el imperio que duró más tiempo en la historia de la humanidad. Ningún otro imperio duró tanto. Los egipcios no fueron imperio, ellos, bueno, colonizaron unas partes, pero si ustedes se dan cuenta, los romanos estuvieron en casi toda Europa y la mitad de África, ¿sí? Y ellos estuvieron durante muchos años siendo el imperio más fuerte del mundo, solamente porque, o una de sus grandes herramientas para que esto se diera,
fue que ellos manejaban muy bien los principios físicos que opera el movimiento parabólico. Si no hubieran existido las catapultas, los romanos no se hubiesen tomado, por ejemplo, Egipto. ¿Ok? No hubieran luchado contra los persas. Entonces, todo esto fue calculado en su momento a través de el movimiento parabólico que describen los objetos que describen este movimiento. Y les repito, lo que modificaban principalmente era el ángulo. Una belleza, una belleza. Bueno, muchachos, si alguien tiene alguna pregunta de la parte teórica la dejo acá y el jueves ya empezaría yo con los ejercicios de este tema y lo que hago a continuación es proceder a subir el quiz. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte? Bueno. No, ninguna, profesor. Entonces, yo creo que me van a cerrar este edificio de la facultad, porque soy el único profesor que está acá. Entonces, yo los dejo, les subo el quiz y esta semana me comprometo a entregarles las notas de los 2 quiz que tienen, ¿vale? O sea, con el que van a realizar hoy. El quiz lo voy a colgar antes de la 1:50 y van a tener 30 minutos para desarrollar el quiz, ¿vale? No siendo más, me despido, que tengan una excelente tarde. Chao, Hasta luego, profe. profesor, gracias.